eso serían como las cosas bonitas, porque ahora empezamos con la etapa que la gente se empieza como a enredar un poco. Y les pido encarecidamente que tomen un respiro, porque esto no es nada más que pura lógica. Si entendemos la lógica de esto, les garantizo que nos va a ir a todos súper, pero súper bien. Entonces vamos a primero ver las propiedades generales, ¿ya? Y esto simplemente son propiedades que surgen por definir ciertos conceptos y llevarlos más a un extremo. Entonces primero vamos a considerar a y b números racionales. Recuerden que los números racionales son lo que se pueden escribir como fracción. Entonces estamos pensando en números que son fracciones. Pero ojo, nos dicen que son fracciones, pero que ambas fracciones son distintas de cero, ¿ya? Entonces son fracciones distintas de cero. Además, nos dicen que tenemos dos números m y n enteros, ¿ya? Que nos van a servir para estudiar estas propiedades. Entonces, primero, acá hay un montón de letras. A ver, tenemos, por ejemplo, definiciones, tenemos igual base, tenemos distinta base, pero igual exponente, bla. Entonces, partamos solamente viendo hasta acá, ¿ya? Porque hay una diferencia sustancial entre las definiciones y el resto de las cosas que vamos a ver. Una definición se define, ¿cómo definir definición? Yo soy matemática, pero cuando tenemos acá una definición es algo irrefutable, es algo que es así. O sea, usted no puede preguntarse por qué es así, es porque así lo definieron, ¿ya? Es un axioma, se dice. Esto, si es que no se define, el resto no podemos hacer nada. Entonces vamos a ver lo que son las definiciones para poder ilustrar las posibles potencias que podemos encontrar. Entonces, primero la primera corresponde a una que se llama exponente nulo. ¿Ya? La definición que vimos de potencia era muy simple, era que si yo tenía, por ejemplo, A por A por A, eso me daba A elevado a 3. Bien simple. Pero ¿qué pasa si yo, como quiero llegar a la idea de cuánto debería ser para que me dé 0? O sea, 0 veces multiplico. Es como raro, ¿no? Entonces eso lo tenemos que definir, ¿ya? Lo tenemos que definir. Y lo vamos a definir como 1. Cualquier número elevado a 0 va a ser 1, ¿ya? ¿Por qué? Pensémoslo con el siguiente argumento. Tengo A por A por A, eso me da A elevado a 3. Ya estoy ocupando el mismo ejemplo de arriba. ¿Qué pasa si yo sumo 0? Por ejemplo, 3 más 0 me da 3, no cambia nada. Entonces digamos que este es 3 más 0. ¿Ya? Eso me daría A elevado a 3. La pregunta es, ¿qué multiplicación tampoco hace nada? Bueno, multiplicar por 1. Entonces yo digo, ok, ¿sabes qué? Voy a juntar estas dos cosas, multiplicar por 1 y sumar ceros en el exponente, y vamos a decir entonces que si tengo la base, que era A, y la elevo a 0, eso siempre va a ser 1, ¿ya? Eso es lo que quiero que se guarden, que está escrito acá. Aquí lo voy a encerrar. Es muy importante que tengan presente esta definición. Es como la más importante de todas. Ok, tenemos la primera. Vamos con la segunda. La segunda, la verdad es que también tiene un poco el origen similar. ¿Y es qué pasa cuando nosotros tenemos un exponente y ese exponente, por ejemplo, es menos 1? Vimos el exponente, todos los exponentes positivos tienen sentido, ¿no? Porque es contar cuántas veces multiplico. Ahora vamos a ver cuántas veces, antes vimos qué pasa si el exponente es 0, ahora qué pasa si el exponente es menos 1. Lo vamos a definir de otra manera, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tengo a elevado a 3 menos 1, yo sé que eso es a elevado a 2, es decir, que esto es a por a. Y es como, si yo tuviera a elevado a 3, eso sería a por a. La pregunta es, ¿cómo entonces yo ilustro la idea de que tengo a elevado a 3 y tengo tres cosas multiplicándose con respecto a elevado a 2, y en verdad tengo 2? Bueno, podemos pensar que esa como especie de resta de alguna forma me quita cosas multiplicando. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo podría definir entonces ese exponente para que como que reste a esos a que están acá? Bueno, simplemente es definirlo como la forma que está acá, que es a elevado a menos 1 es 1 partido en a. Y yo sé que esta puede verse un poco extraña, quiero que lo aprendan como definición, pero cuando empecemos a ver las propiedades de más abajo van a ver el sentido que tiene definir esto de esa manera. Entonces es importante que sepan que a elevado a menos 1 es equivalente a 1 partido en a. Ahora, ojo, ¿qué pasa si es que a, yo les dije que era un número racional, es decir, una fracción? Entonces tenemos 2 tercios. Bueno, 2 tercios elevado a menos 1 va a ser igual a 1 partido en 2 tercios, ¿no? Y ustedes vieron, o deberían haber visto en las clases que yo he subido, cómo calcular este tipo de fracciones. Y es de la siguiente manera. Lo que tienen que hacer es considerar que este 1 en verdad es un 1 partido en 1, ¿no? Entonces lo que tienen es 1 partido en 1 dividido en 2
partido en 3. Y ahí dicen, pucha, Bernie, en verdad, lo hiciste mucho más complicado. No, lo que tienen que hacer es la oreja grande por la oreja chica. Entonces, 1 por 3 me da 3 y 2 por 1 me da 2. Es decir, que al final el 2 tercios elevado a menos 1 les invierte el orden. Fíjese que antes el numerador era 2, ahora el numerador es 3. Y antes el denominador era 3 y ahora el denominador es 2. Entonces, para que tengan mucho ojo. Pero como les decía, esto no tiene mucho sentido y va a tenerlo mucho más adelante. Sin embargo, la última propiedad que quiero que veamos, que es súper importante, corresponde a la propiedad de la potencia de una potencia. ¿O cómo definimos eso? Bueno, esto es una definición también que uno se podría poner más exquisito y explicar, pero principalmente me dice que cuando yo tengo un número, por ejemplo, a elevado a m, si lo vuelvo a elevar, al final eso va a ser equivalente a elevarlo a la multiplicación de esos dos números. Es decir, que a elevado a n y todo eso elevado a m es equivalente a elevado a n por m. Entonces, en este caso, yo les podría poner un ejemplo como el siguiente, decirles, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo 2 elevado a 3 y todo eso lo elevo a 12? Bueno, según esta propiedad, eso debería ser equivalente a 2 elevado a 3 por 2. Entonces, vamos primero resolviendo lo de la izquierda. 2 elevado a 3 me da 2 por 2 por 2, ¿no? 2 por 2 por 2 es 8. Y esto, yo tendría que esto es 8 elevado a 2. Y 8 elevado a 2 es equivalente a 8 por 8, que es 64. Si vemos a la derecha lo que vamos teniendo, esto es equivalente a 2 elevado a 6. Y si ustedes hacen 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, van a obtener entonces que eso también es 64. Y va a quedar entonces demostrado que tiene que ser lo mismo. Esas son las tres definiciones más importantes y vamos a ver entonces ahora cómo se relacionan con las siguientes propiedades, como por ejemplo la propiedad de igual base. La propiedad de igual base me plantea que en el caso de la multiplicación y la división tenemos lo siguiente. Esta es una propiedad muy bonita y que surge entonces de asumir que de alguna forma cuando las bases son iguales, simplemente yo puedo sumar los exponentes. Y tiene todo el sentido del mundo. Hagamos un ejemplo. 2 elevado a 2 por 2 elevado a 3, según esta cosa, debería ser 2 elevado a 2 más 3, ¿no? Comprobémoslo. 2 elevado a 2 es 4, bueno, 2 elevado a 3 es 8, y esto debería ser igual a 2 elevado a 5. 4 por 8 me da 32, y 2 elevado a 5 entonces sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2 me da 4, 2 por 2 me da 4, 4 por 4 me da 16, y por 2 me da 32. Entonces, efectivamente, cuando yo tengo la misma base y tengo distintos exponentes, lo que hay que hacer es sumar esos exponentes. Eso sería para el caso de la multiplicación. Pero ¿qué pasa cuando yo divido estas bases? Bueno, la única diferencia es la resta. Vamos a ver de dónde surge entonces. Si yo tengo 2 elevado a 4 dividido en 2 elevado a 3, supuestamente es igual a 2 elevado a 4 menos 3. Probémoslo. 2 elevado a 4 en total me da 16. 2 elevado a 3 es equivalente a 8. Y 2 elevado a 4 menos 3, 4 menos 3 me da 1, o sea, esto es 2 elevado a 1. Y 2 elevado a 1 en general no lo anotamos, ¿no? Porque en verdad es redundante. ¿Cuántas veces me cabe el 8 en el 16? Un total de 2 veces. Es decir, que 2 es igual a 2, por ende esto es siempre verdad. Y ahí entonces demostramos por qué cuando yo sumo o resto exponentes tengo esa propiedad. O sea, se dan cuenta que de alguna forma no hay que memorizarse, estas cosas son muy lógicas, ¿no? Al final, entendiendo los ejemplos respectivos importantes, a ustedes les va a ir súper bien. ¿Qué pasa ahora cuando nosotros consideramos, en vez de una base igual, una base diferente? Es decir que A en este caso es distinto de B. Bueno, cuando tenemos distinta base, pero igual exponente, también vamos a tener un resultado interesante. Por ejemplo, A elevado a n por B elevado a n es lo mismo que A por B y todo eso elevado a n. Veamos también con un ejemplo. 2 elevado a 3 por 3 elevado a 3. Acá tenemos 2 y 3, que son bases que son diferentes, pero que tienen el mismo exponente, y eso supuestamente es igual a 2 por 3 elevado a 3. 2 elevado a 3 ya sabemos que es 8, mientras que 3 elevado a 3 es 27. Por otro lado, 2 por 3 me da 6, y 6 elevado a 3, bueno, hay que calcularlo. 27 por 8 es lo mismo que 7 por 8, 56, y 8 por 2, 16, más 5 me da 21. 216 tenemos entonces. Y 6 por 6 por 6, que sería 6 elevado a 3, es lo mismo que 6 por 6, 36,
Y 36 por 6 me da 6 por 6, 36, y 6 por 3 me da 18 más 3, 20, o sea, 216. Y queda entonces demostrado que es posible hacer esto. Muy importante también es la propiedad que está escrita acá y que pueden decir, ya, pero es que es lo mismo que la multiplicación, al final, como porque me voy a calentar la cabeza. Bueno, es súper importante porque de alguna forma recuerden que no tenemos que olvidar que la división es un tipo de fracción. Entonces este problema lo voy a resolver de dos maneras. La primera va a ser considerando que es una división normal y la segunda una fracción. Entonces, tenemos que, por ejemplo, 4 elevado a 3 dividido en 2 elevado a 3, supuestamente sería igual a 4 dividido en 2 y todo eso elevado a 3. ¿Cuánto es 4 elevado a 3? Sería 4 por 4 que es 16, por 4, 64. 64 dividido en 2 elevado a 3 que me da 8, supuestamente es igual a 4 dividido en 2 me da 2, 2 elevado a 3. O sea, acá me están diciendo que 64 dividido en 8 debería ser igual a 8. Y claro, porque 8 por 8 sí me da 64. Entonces, 64 dividido en 8 me da 8 y eso es igual a 2 elevado a 3. Entonces, acá tenemos una demostración súper rápida de cómo esto es real. Pero les dije que quería también verlo como fracción porque sé que varios de repente olvidan que las fracciones y las divisiones son prácticamente lo mismo. Entonces, vamos a verlo acá abajo. Entonces, tenemos que vamos a hacer el mismo problema anterior, pero esta vez recordando que una fracción, o sea, una fracción se puede escribir como A dividido en B. Entonces tendríamos que 4 elevado a 3 dividido en 2 elevado a 3 es lo mismo que 4 medios y todo eso elevado a 3. Lo que acá entonces nos está diciendo es que cuando yo tengo una fracción, está elevada a algo, la fracción completa va a ser equivalente a tener cada uno de el numerador y el denominador elevado por el mismo exponente. Entonces en este caso yo puedo resolverlo igual que el problema anterior y me da la sorpresa que es lo mismo. 4 elevado a 3 ya lo sabemos, es 64, y 2 elevado a 3 es 8, y esto es igual a 4 lo simplifico con 2 y me queda 2 elevado a 3, ¿no? Es lo mismo que está arriba y al final me da que esto es 8 y todo súper bonito. Sin embargo, les voy a hacer la siguiente sugerencia. Siempre cuando tengan esto escrito en potencias pueden escribir el 4 elevado a 3 con el 2 elevado a 3 como 4 por 4 por 4, porque recuerden que esa es la definición, dividido en 2 por 2 por 2. Entonces yo podría directamente simplificar, ¿no? Yo sé que 2 por 2 me da 4, entonces puedo simplificar un 4 al tiro. Y yo puedo simplificar este 4 con este 2, porque todo se está multiplicando. Ojo, no se puede hacer esto cuando se están sumando cosas o restando, pero cuando se está multiplicando todo súper bien. Arriba me quedaría un 2, abajo me quedaría un 1. Entonces, ¿qué tengo? Se me va este 4 con los 2, me queda un 4, 4 por 2, y abajo el denominador es 1. Entonces esto en total es 4 por 2 me da 8, y el denominador 1 no me afecta en nada. Entonces, para que lo tengan en consideración, ya esto, véanlo como un repaso de todas estas cosas que son súper importantes que se manejen y que se den cuenta que al final todo lo que aprendieron en números lo van a utilizar acá.